que va a expresar fundamentalmente la movilización de los sistemas funcionales. Va a poner adentro de ese individuo a movilizarse más allá del reposo a los sistemas funcionales, endocrino, nervioso, cardiorrespiratorio, locomotor. Entonces, todas esas modificaciones fisiológicas y reacciones del organismo ante esa carga externa que vos estás aplicando, es la carga interna. Y se expresa por variables fisiológicas. Vos dirás, bueno, ¿cómo puedo evaluar yo la carga interna? ¿Cómo puedo tener yo parámetros de esa carga interna, de esa modificación fisiológica funcional que hizo la carga externa dentro del individuo del sujeto? Bueno, por ejemplo, con una variable como es la frecuencia cardíaca, que te marca la intensidad del aparato cardiovascular, el consumo de oxígeno, que te está marcando la intensidad del aparato metabólico adentro principalmente de los músculos, la concentración de lactato, que también es un componente, que es este sustrato que proviene de la glucólisis, de la descomposición de glucosa, que estamos viendo en fisiología del rendimiento y que después vamos a ver más en detalle, otras variables más. O sea, fíjense que son variables de los sistemas funcionales del individuo, la carga interna. Entonces, yo tengo que controlar todas estas variables, o las que pueda, en definitiva. Algunas van a ser posibles a través de la frecuencia cardíaca, va a ser fácilmente controlable si yo la puedo tomar, ya sea con un aparato o tomándola manualmente, o, bueno, el consumo de oxígeno a veces se necesita de cierto laboratorio de medicina del deporte, o sea, un laboratorio para poder medirlo bien. Y la concentración de lactato, lo mismo, tengo que pinchar al tipo para sacar sangre y medir la concentración de lactato en sangre en esa actividad. Pero esos son métodos invasivos que a veces no tenemos acceso. Pero muy comúnmente a los que más tenemos acceso es a la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? También la frecuencia respiratoria, y bueno, distintas manifestaciones fisiológicas internas de ese sujeto que me van a estar marcando intensidad, cómo está pegando esa carga externa dentro del tipo, ¿no? Que obviamente es un estrés. Bueno, se comporta de una manera normal, se tendría que comportar de una manera relativamente normal, la presión arterial, por ejemplo, bueno, distintas funciones. Entonces siempre separen bien carga externa de carga interna y sepan que el reflejo de la carga externa está dado por la carga interna. Ustedes, al medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y medir el trabajo cardiovascular, están reflejando con esa frecuencia cardíaca cómo está impactando la carga externa adentro del organismo del sujeto, ¿no? Entonces estas son cosas importantes a tener en cuenta, porque bueno, en este caso después vamos a hablar con sujetos con ciertas patologías respiratorias, cardíacas y demás. Entonces, esto que también va para lo deportivo, también es para el fitness, la salud y lo que quieran llevar el entrenamiento, ¿no? El fin que lo quieran llevar. Bueno, dicho esto, entre carga interna y carga externa, bien ejemplificado, vamos a empezar a ver cuáles son, por ejemplo, el primer componente, no el primero, se quiere decir, los medios de la carga. Vamos a empezar a desmenuzar la carga, que es lo que ustedes van a planificar, organizar y aplicar al sujeto, que se va a manifestar, obviamente, con el estímulo de entrenamiento. Bueno, una de las cosas principales que tienen que tener en cuenta son los medios que ustedes tienen para llevar la carga adelante. ¿Cuáles son los medios? Llamamos medios a las actividades o ejercicios que están en virtud también de un objetivo determinado, y a los recursos, a los materiales que yo tengo, ya sea para sobrecarga, o sea, mancuernas, discos, barras, colchonetas, como también el material físico, ¿no? O sea, ¿dónde voy a llevar adelante la carga de entrenamiento? ¿En una plaza, en un parque, una plaza, una canchita de fútbol, la casa del sujeto, la pieza? No sé qué espacio tengo, ¿se entiende a lo que se refiere esto?
O sea, entre ejercicio y actividad, la idea de separar ejercicio y actividad es que el ejercicio está más dado a través de los ejercicios más localizados de fuerza, ¿no? Y las actividades me refiero más a si tienen que desarrollar una carga del tipo aeróbica, ahora vamos a ver la orientación de la carga, más del tipo aeróbica o destinada a la parte cardiovascular de resistencia aeróbica de base, puedan utilizar una actividad como puede ser el trote, la carrera, la caminata, bueno, la bicicleta fija, el escalador, ciertas actividades. O un juego puede ser una actividad. Mediante un juego yo puedo desarrollar, porque estoy trabajando con chicos y utilizo el juego, o estoy trabajando con grandes y utilizo el juego, y puedo desarrollar ese juego puede ser una actividad que me vaya encaminando el trabajo para la resistencia la resistencia de fuerza para las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando hablo de actividades, hablamos de circuitos, juegos, de formas de realizar ciertos patrones motores. Y el ejercicio, estamos hablando de un ejercicio más localizado, ¿no? El ejercicio que comúnmente conocemos como ejercicio de fuerza para el tren superior, medio, inferior y demás, que lo vamos a ver más precisamente en la clase que viene, en el PowerPoint que viene, perdón. Entonces, dicho esto, acá tenemos ejemplos, ¿no? De materiales que son medios, balones medicinales, mancuernas, barras, actividades, por ejemplo, trotar, y ejercicios varios tienen que ver con ejercicios. Puede ser press de banca, si quieren llamarle a un ejercicio también, cur con barra, tracciones, lo que vea, vamos a ver vamos a clasificar en la clase, el próximo PowerPoint que pasemos, a los distintos ejercicios, dándole una clasificación o repasando ciertas clasificaciones que hay sobre los ejercicios. Entonces, los medios de la carga, que son estos que acabamos de mencionar, se van a buscar o se van a seleccionar en virtud de lo que nosotros llamemos orientación de la carga. La carga como estímulo tiene una orientación. Esa orientación está dada a la capacidad condicional y o coordinativa que vos querés desarrollar. Ejemplo de capacidades condicionales ya habrán visto en entrenamiento: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Y coordinativa puede ser trabajos de equilibrio, trabajos de coordinación fina, ¿no? De diferenciación kinestésica, trabajos que tengan que ver con la coordinación del sujeto, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden también ser mixtos los objetivos, ¿no? Puede ser que el objetivo sea la resistencia a la fuerza de base y también la resistencia a la resistencia cardiovascular de base. Tengo 2 o 3 o más objetivos. Pero digo, la carga y la orientación de los estímulos tiene una orientación, perdón, los estímulos que representan la carga tienen una orientación, se están orientando hacia cierto desarrollo de una capacidad. También pueden encontrar esto de la orientación del estímulo, ¿no? Que representa la carga, hacia el sistema energético que reta predominantemente. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una carga de orientación a la resistencia aeróbica de base, ¿no? De mediana a baja intensidad, estoy retando principalmente un sistema energético predominante que es el aeróbico o oxidativo, que justamente es lo que vamos a hacer hincapié más profundamente en la materia de fisiología del rendimiento. Entonces, la orientación de la carga obviamente me va a llevar a que tenga una orientación, o la pueden buscar hacia la capacidad condicional o coordinativa, pero también tienen que tener en cuenta qué sistema energético están retando, predominantemente con esa capacidad. Si yo acá pongo que mi orientación a la carga en un periodo de entrenamiento es hacia la fuerza-potencia, ¿qué sistema energético estoy retando? Y el anaeróbico. Nunca va a ser el aeróbico predominantemente, porque la fuerza-potencia está dada por aplicar fuerza en el menor tiempo posible, hablando del deporte y de la actividad física. Entonces va a tener un sistema energético predominantemente anaeróbico, ¿no?
Con lo cual, siempre en virtud de esto, yo elijo los medios. Porque si mi idea es desarrollar, por ejemplo, un periodo de fuerza máxima, la selección de los medios de la carga van a ser ejercicios que puedan desarrollar esa fuerza potencia o máxima. Y no todos los ejercicios sirven para todas las capacidades, ¿no? Y algunos ejercicios no son muy buenos para desarrollar ciertas capacidades. Ejemplo, un curl de barra parado, que lo habrán hecho en un gimnasio, no es un ejercicio muy viable para el desarrollo de la fuerza potencia. Y sí es un ejercicio más viable para el desarrollo de la resistencia a la fuerza localizada. ¿Se entiende? Entonces, hay que diferenciar eso, por eso no todos los ejercicios pues, son para todos, pero sí la idea es que sepan que yo tengo que sentarme a planificar todo esto, o sea, orientaciones de la carga que quiero ir llevando con el sujeto y seleccionando medios de la carga, que son los ejercicios, con su metodología que ahora vamos a seguir viendo. Ven cargas aeróbicas, provocan, es informativo, pero por ejemplo, cargas hacia orientación aeróbica provocan en un mes aumento significativo de los índices de entrenamiento. Luego se mantiene en un incremento lineal menos acelerado hasta 2 o 3 meses y luego se estanca, ¿no? Cargas anaeróbicas se necesitan de 3 a 4 meses para conseguir mejoras en el rendimiento, debiendo haber sido precedido por un periodo de trabajo aeróbico siempre. Obviamente, la carga anaeróbica, la carga de alta intensidad, tiene que ser precedida a una base de baja intensidad, aeróbica oxidativa, siempre. Profe, Sí, consulta en la anterior, en la 11. acá. Sí, en las cargas aeróbicas que dice después de los 3 meses se estanca. ¿Ya después no Sí, mejora más, digamos, o después hay que esperar un claro. periodo mucho más largo para la mejora? No, después de ese, lo que pasa es que no son indefinidas los tiempos en que vos desarrollás ciertas orientaciones de Ah, carga. ahí ya depende de la persona, digamos. Y que claro, va a depender del estado físico actual que arranque el individuo que estás entrenando, y también de que vos no estés más de ese tiempo, se supone en cierta manera, aproximadamente, con la misma carga, con el mismo estímulo, como vimos la clase pasada. ¿Se entiende? Porque si no se te estanca el tipo. Esto lo que va a pasar es que si vos estás este tiempo con la misma carga aeróbica, la misma intensidad, el mismo volumen, el tipo se te estanca pasado este tiempo y pasa lo que vimos la clase pasada, donde el estímulo subía y después quedaba estancado linealmente en el tiempo, ¿te acordás? Sí, sí. O sea, serían 3 meses como para estabilizarlo y después ya queda la mejora con lo que veíamos el otro Claro, día de la supercompensación. claro. Y ahí tenés que cambiar el estímulo, digamos, ¿no? Más Claro, allá de que ya lo venís variando, pero lo cambiás hacia otra orientación. perfecto. Gracias. Bueno, igual esto es estimativo, ¿eh? Estos 3 meses son estimativos, no es que tampoco lo tomen como. Perdón, Juan. Sí, ¿Por qué dijiste que había que cambiar la orientación? ¿No se puede continuar con la carga aeróbica después de los 3 meses? sí, obviamente sí, pero en realidad vos pensás que aeróbico, o sea, la capacidad aeróbica de un sujeto está dada por un piso y un techo, y vos vas a ir jugando en esa área, digamos. Vos tenés lo que es aeróbico bajo, aeróbico alto. Si lo dividís en áreas funcionales, que por ahí lo vieron así en entrenamiento, tenés subaeróbico, regenerativo, subaeróbico, superaeróbico, VO2 max, hasta la velocidad aeróbica máxima. Entonces sí, obviamente, vos vas a ir jugando lo que quiere decir esto, que vos no estés los 3 meses con la misma intensidad, con una misma intensidad o un rango de intensidad. Después vas a ir jugando vos, obviamente. Vas a empezar de intensidades bajas a media, después a un poco más altas, hasta intensidades aeróbicas altas. Si es que es necesario llegar ahí. A veces después, bueno, vos vas jugando y variando, bajando y subiendo. Pero bueno, la idea es ir teniendo también valores de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno y de recuperación, para ver si el sujeto va mejorando o no, ¿no?
Esa es la idea. Bueno, entonces Juan, vamos a... disculpa. Sí, sí, sí. Perdón. Mira, te hago una pregunta, porque vos decís que siempre antes de una carga anaeróbica, o sea, hay que hacer el ejercicio aeróbico. Yo muchas veces escuché que quizás es mejor hacer primero un ejercicio de fuerza, hacer por ahí lo anaeróbico y después trabajar lo aeróbico. No, está bien. Lo que pasa es que eso tiene que ver a cuando vos llevas un entrenamiento concurrente, no necesariamente, a ver, como en algún punto la fuerza y la resistencia se te van a empezar a sumar. Cuando vos llevas una planificación, generalmente podés decir, bueno, puedo empezar a entrenar primero la parte de resistencia cardiovascular y la fuerza al mismo tiempo. Eso lo vas a poder hacer. El tema, cuando vos hablás de poner la fuerza primero y lo aeróbico después, se habla cuando vos tenés que llevar dos estímulos diferentes en la misma sesión de entrenamiento. Realmente a eso se lo llama entrenamiento concurrente, donde vos entrenás la fuerza primero. En realidad puedes entrenar cualquiera de las dos capacidades primero, pero se aconseja entrenar por vías de señalización y demás, la fuerza primero y después la parte aeróbica. En realidad todo depende del objetivo que tenga el entrenamiento concurrente. Pero Profe. ya estás hablando ahí de una persona ya avanzada, digamos que vos ya podés aplicar la fuerza a nivel de hipertrofia y estarías hablando de un sujeto que ya lleva un cierto nivel de entrenamiento. Pero cuando vos arrancás con una persona de cero, hablando de la capacidad cardiovascular, sin irte a la fuerza, por decirlo de alguna manera, y si te vas a la fuerza vas a tener que empezar por una capacidad de fuerza de base, de resistencia a la fuerza. Y si te quedás en la parte cardiovascular, para llevarlo a otro ejemplo, siempre tenés que poner una base aeróbica para empezar después a hacer sprint del tipo anaeróbico, ¿se entiende? O sea, siempre el organismo... Claro, porque si yo empiezo con la fuerza, después la mato a la persona y no puede ni, o sea, lo aeróbico no lo podría lograr. Eso lo comprendés cuando nosotros veamos lo que es metabolismo aeróbico y anaeróbico. El metabolismo aeróbico es aquel que trabaja bajo en realidad no la presencia, sino que utiliza el oxígeno para producir energía y generalmente es la base. Nosotros ahora estamos produciendo energía predominantemente por un sistema aeróbico. Las mitocondrias están utilizando el oxígeno. Entonces, si vos le aplicás sin una base de ese sistema, vos le aplicás a una persona un entrenamiento anaeróbico, generás una disminución del pH intracelular, un aumento de la acidez, de tal manera que es imposible que esa persona se recupere para poder repetir por ahí otra acción a esa intensidad. ¿Por qué? Porque sus mitocondrias no pueden consumir oxígeno después del entrenamiento. Por eso está lo que se llama posterior a un trabajo anaeróbico, lo que es la recuperación por el consumo de oxígeno, que es volver siempre a una vía predominantemente aeróbica, para poder reponer todas las sustancias que el trabajo anaeróbico utilizó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ruptura proteica y todo ese sistema de mucha acidez, de bajo pH, empiece a normalizarse. ¿Se entiende? Sí, genial. Sí, clarísimo. Igual esto hay que mirarlo desde una perspectiva, por eso digo, esto es una perspectiva general, que obviamente después hay que mirar el estado, el estado físico del individuo. O a quién estás entrenando, ¿es principiante, es avanzado, es intermedio? Si alguien había dicho algo, no sé si yo quería hablar sobre este gráfico número 11, que acá está hablando de la preparación general o del entrenamiento de base. Y lo que ella decía, la compañera, está hablando en un nivel intermedio o avanzado. Acá una persona para darle trabajo anaeróbico, sí o sí, tiene que pasar primero, para aprender a correr, tiene que aprender a caminar. Claro, exactamente. Esto que están viendo ustedes acá en el 11 es llevable a tu mamá. Va, una persona principiante, tenga la edad que tenga, y si se arranca a entrenar, principiante, llamo a alguien que puede estar desentrenado también. Estamos hablando de alguien que puede haber llevado. Genial. Pero desentrenado, sí, tal cual.
Bueno, ahora esperen que cortamos acá, si Zoom no me está pidiendo ya por el tiempo, y empezamos a ver los métodos de la carga. Que básicamente los métodos, para ir acomodándolo, los métodos es que toda capacidad condicional y que tenga, obviamente que va a tener una cierta orientación hacia un metabolismo energético predominante, pero toda capacidad condicional o coordinativa tiene que tener un método para desarrollarse. Ejemplo, si vos querés desarrollar la capacidad aeróbica, vas a utilizar un método continuo, un intermitente, un intervalado. O por ahí también, como dijeron antes, si quieren mezclar después lo trabajo de resistencia con fuerza, un concurrente o un HIIT, si querés desarrollar el entrenamiento de alta intensidad aeróbica y hasta de alta intensidad por encima de lo aeróbico, porque hay HIIT que van por encima de la VAM, que tiene que ver con la velocidad aeróbica máxima y que es una intensidad importante ya, ¿no? Entonces vienen del método intermitente ese HIIT, básicamente. Pero básicamente estos son los métodos que nos ordenan las actividades o los ejercicios. Esa es la idea. Si quiero entrenar una rutina de fuerza que tenga que ver con la hipertrofia, por ahí voy a una rutina dividida, por ahí voy a una rutina o a un circuito, después vamos a ver los tipos de circuito y demás, que me puedan ser favorables para ordenar esa orientación de la carga. A eso se refiere con métodos de la carga. Toda orientación y toda orientación obviamente tiene un método, y ese método te ordena los medios de la carga, ¿no? Bueno, ahí vuelvo con la que viene. Ahí estoy en la otra. Obeso, a una persona obesa, ¿no? Con ciertas comorbilidades y demás, hacer un HIIT. Bueno, el tema es que ahí hay un cierto componente a jugar, si bien hay que ir viendo y llevándola progresivamente, no va a ser en los primeros días, ni en el primer mes, ni depende del tiempo, y la frecuencia con la que entrene, y cómo vaya cambiando sus hábitos de vida, que pueda realizar un HIIT. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, las bases que hay que asentar, sea la persona que sea, para pasar a la alta intensidad. Es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Básicamente, entonces, nosotros tenemos, siempre recuerden esto, que una carga externa impactaba, que era la que nosotros podemos planificar, armar y la que manipulamos, impacta de forma interna como estrés dentro del organismo del sujeto, ¿no? Entonces, diferenciando eso, nosotros sabemos que también la carga va a tener medios, ¿no? Va a tener una orientación determinada, la orientación determinada hacia la capacidad condicional o sistema energético predominante me van a dar a mí el objetivo, por decir de alguna manera, ya el objetivo que yo tenga o los objetivos que me proponga van a estar marcando la orientación de la carga a la cual tengo que ir a impactar. Con esa orientación de la carga yo voy y selecciono los medios más adecuados para esa orientación de la carga. Con esos medios más adecuados para esa orientación de la carga, también yo voy a buscar métodos para ordenar esos medios. Por ejemplo, como les digo antes, si quiero desarrollar un entrenamiento aeróbico continuo de baja intensidad, por ahí puedo usar un método continuo, o al principio intervalado y después continuo, porque bueno, la continuidad tiene que ver también con toda una adaptación del sistema cardiovascular y de consumo de oxígeno metabólico al entrenamiento. Con lo cual, tendré que ver qué método voy a aplicar o voy a seleccionar para esa persona, ¿no? Para ese objetivo, esa orientación de la carga que yo quiera desarrollar. Y lo principal es que acá empiezan a aparecer los componentes de la carga para aplicarle a los métodos, ¿no? A este entrenamiento continuo, intermitente, intervalado, o en circuito para la fuerza, o rutina dividida, o lo que fuese para la fuerza, que después lo vamos a ver. Nosotros lo que empezamos a utilizar son los componentes, que son nada más y nada menos que el volumen,
la intensidad, la densidad, la frecuencia y la duración. Esto también es importante llevarlo en cuenta porque nosotros vamos a tener que empezar a cuantificar todo esto. El volumen son las variables cuantitativas de la carga que se expresan en cantidad. Ejemplo, cantidad de ejercicios, cantidad de series, cantidad de repeticiones, cantidad de tiempo o de espacio recorrido, ¿no? Todo lo que yo sea más allá de la orientación de la carga que yo vea, todo tiene un volumen que yo puedo cuantificar, como bien lo vemos acá. Hay un montón de cuestiones que hacen al volumen. El tiempo total de entrenamiento de la sesión, ¿no? Le puedo restar las pausas y ahí saco el tiempo completo de trabajo mecánico. Bueno, hay un montón de cuestiones que puedo generar con el volumen, de tener un número, una cantidad, e ir relacionando esas cantidades. Si la primera semana llegué a una cantidad total de ejercicios de, estoy tirando algo, por decir 40 ejercicios, yo quiero bajar ese volumen porque la carga tiene que ir variando, y por ahí veo que el tipo está cansado y demás, en lugar de hacer 40 la semana próxima, me voy a 35 ejercicios totales y bajo la cantidad de ejercicios semanales, o la cantidad de ejercicios por sesión, o la cantidad de ejercicios por mesociclo, que después lo vamos a ver cómo voy temporalizando todo esto. Hay un montón de factores que yo puedo tocar que tienen que ver con la carga y justamente también con el volumen, hablando específicamente del volumen, pero que el volumen es una variable cuantitativa. Y en definitiva, si yo quisiera llevar los beneficios que yo quiero obtener, o sea, llevar resultados con la planificación y el entrenamiento y ver esos resultados reflejados, la variable que es la vedette del entrenamiento y que yo voy a tener que tener en cuenta, que es la más difícil de medir, el volumen es mucho más fácil, pero la intensidad, que sería la otra variable que es la vedette del entrenamiento y que es una variable cualitativa, por eso mismo es cualitativa, porque marca calidad, es la que generalmente se expresa en porcentajes como variable de la carga interna, y también puede presentarse con los fenómenos fisiológicos, porque la intensidad, siempre recuerden y sépanlo, va a estar representada por la carga interna, que justamente la carga interna era esto, como expresaban los sistemas funcionales, las modificaciones fisiológicas del organismo. Entonces el aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, si una persona sale a hacer este entrenamiento, está la carga externa que yo le manipulo, le planifico para que pueda hacerla, la hace y todo esto impacta adentro de su organismo como una carga interna, por ejemplo, aumentando la frecuencia cardíaca, porque los músculos piden más oxígeno y nutrientes, entonces el gasto cardíaco aumenta. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces yo estoy midiendo intensidad, carga interna, por un proceso fisiológico funcional del sistema cardiovascular. Entonces siempre la carga interna se manifiesta de esta forma. En realidad lo que estoy midiendo acá es intensidad. Yo la intensidad, por eso es difícil medirla, porque de alguna manera son procesos fisiológicos que ocurren dentro del organismo del sujeto que está entrenando. Y yo al medirlo, al cuantificarlo, puedo de alguna manera ir controlando su intensidad del entrenamiento. Mientras que la carga externa, por ejemplo el volumen, forma más parte de la carga externa, que es lo que es más fácil. Por ejemplo, yo si en un gimnasio voy y le escribo la rutina al tipo, todo lo que le pongo en la rutina, piensen, es volumen, lo que le pongo en la rutina es volumen, variables de densidad, que es la pausa, la vamos a ver, de frecuencia, porque le digo que venga tantas veces por semana, o que haga tantos ejercicios, o de duración. Ahora, yo ese papel se lo doy y el tipo va y hace la rutina. Lo que no estoy controlando ahí es el principal factor del entrenamiento, que es la intensidad. Porque yo no sé todo ese volumen que le di, esa densidad que le puse, esa frecuencia que le puse, cómo impacta adentro. Porque no le estoy midiendo nada, yo qué sé. Por ahí es muy intenso, no es muy intenso.
Entonces a veces pasa eso en los gimnasios, que no se controla el entrenamiento. Por eso, si lo piensan bien, la principal, es fácil armar rutinas con volúmenes, densidad, cambiar frecuencia, pero el tema es controlar la intensidad, porque es lo que me va a permitir a mí la calidad, saber cómo está impactando todas estas variables que estoy poniendo adentro del tipo. Porque si se me está yendo la mano, ¿yo cómo lo sé? Y bueno, con la única intensidad, la intensidad es la que me va a marcar eso. Y muchas veces es la que se dificulta controlar, porque hay variables fisiológicas que no son fáciles de medir en el momento que uno está haciendo ejercicio. O sea, hay que tener toda una cuestión de, por ejemplo, si me voy al ejemplo que les di, la más fácil de medir en un campo es la frecuencia cardíaca, porque agarro por pulso, puedo medir frecuencia cardíaca. Y que puedo tener un artefacto, un aparato mejor, pero si no, lo puedo hacer con la mano. Entonces, lo más fácil que tenemos, a veces los entrenadores usan mucho la frecuencia cardíaca, porque es lo más fácil de reflejar cómo está el trabajo cardiovascular trabajando. El consumo de oxígeno es otra variable, pero necesito de artefactos, de material para medir el consumo máximo de oxígeno. Y la concentración de lactato también sería importante, es un sustrato que deriva de la glucólisis, después lo vamos a ver más específicamente en la otra materia, pero para medir el lactato tengo que sacar sangre, se mide en sangre y tengo que pinchar al tipo mientras está entrenando y tener un medidor de lactato, poner ahí una gotita, vieron como la glucemia, por ejemplo, se pone en un medidor de lactato y te mide la cantidad de lactato en sangre. Y bueno, eso también puede dar intensidad, de acuerdo a cómo va aumentando la producción glucolítica del lactato a medida que aumenta la intensidad. Pero digo, todas estas variables algunas son difíciles de medir, o tengo que tener artefacto, o si es invasiva también tendría que tener un médico deportólogo adelante, ¿no? También habría que ver esas cuestiones legales, ¿no? Que son importantes saberlas, ¿no? O un cardiólogo o un especialista que pueda medir todo eso. Nosotros tenemos la frecuencia cardíaca y bueno, salvo que después compremos artefactos que pueden medir otras variables, también podríamos hablar de la frecuencia respiratoria, podríamos hablar de, no sé, la presión arterial, ¿no? Por ahí, bueno, hay variables que pueden ser reflejantes en la intensidad y algunas más que otras. La presión arterial generalmente no da mucho indicio de intensidad. Sí me puede dar indicio de que si yo sé que aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. Esto lo vamos a ver en las patologías cardiovasculares, porque justamente presión arterial es igual al gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico por la resistencia vascular periférica. Con lo cual, si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar indudablemente la presión arterial. El tema es que, bueno, no es una variable muy directa como la frecuencia cardíaca. Pero bueno, esas son lo que es la carga interna, esa es la idea para que tengan en cuanto a la carga interna del entrenamiento, que es muy importante y que justamente marca la intensidad. Y en fuerza, por ejemplo, está el famoso test de una RM, una repetición máxima, que te lleva a ver cuántos vos kilogramos levantás en una repetición máxima y no podés hacer una segunda. Y esto igual es maximal, este test, pero también existen otros test como la escala subjetiva de esfuerzo o repeticiones máximas que pueden alejarse de 1, como pueden ser 10, 12, 15, y yo puedo tener una referencia a través de una cuenta de sacar indirectamente cuál sería los kilogramos levantados en una repetición máxima, que sería el 100%. Y de ahí después digo, bueno, quiero trabajar al 60, al 40, de acuerdo a este test máximo de fuerza. Igual hoy en día no es tan importante la RM, ya se empieza a evaluar, pero se necesita tecnología para evaluar la velocidad, la aceleración con la que yo muevo un objeto, una carga. Y a través de la velocidad, van a ver que hoy en día está muy de moda el entrenamiento basado en la velocidad. Entonces, porque la velocidad es un factor mucho más específico de la intensidad que la RM en sí. Pero bueno, el tema es si tenemos la posibilidad de evaluarla, si tenemos los artefactos, si estamos capacitados, habrá que capacitarse en el uso del artefacto cuando llevo un software y demás, pero es mucho más específico. Si podemos hacer eso, obviamente vamos a ir controlando mejor el entrenamiento y las cargas. Y sobre todo la intensidad.
que es la que a mí me va a dar mucho más información. Ah, ¿qué tal? No hay problema, entren en la que pueden. Así que bueno, esa es la idea de que ustedes igual se lleven de que la intensidad siempre es la que tienen que buscar. Por eso es, de alguna manera, yo tengo que tener datos a través de una escala perceptiva de esfuerzo, de la frecuencia cardíaca, de la RM, de un test de 15 RM20 y llevo una cuentita, o un test de frecuencia cardíaca máxima con la edad, que aunque no correlacione mucho para las patologías cardíacas, lo que vamos a ver no sirve. Y entonces vamos a ir viendo que estos datos yo los tengo que registrar en mi planificación. No solamente cantidad en volumen. Después esto sí también sirve, porque muchas veces el volumen predice intensidad, ¿no? Lo mismo que vamos a ver después, la densidad. La densidad, la relación trabajo-descanso, la pausa. Es muy importante la densidad también, porque la densidad saben que hay macropausas y micropausas, y hay pausas entre sesiones, es de entrenamiento a entrenamiento. La pausa vendría a marcar qué tan denso es ese trabajo. O sea, fíjense cómo yo acá puedo de alguna manera, si yo te voy a este entrenamiento que planteé acá, esto es un hipotético, fíjate cómo yo, dejando la misma intensidad, puedo hacer que el entrenamiento sea más intenso tocando el volumen o tocando la densidad. Si toco la densidad, te digo que hagas lo mismo y que en lugar de descansar 30 segundos, descanse 5 segundos. Lo hago mucho más denso, va a requerir de más ¿es más intenso? Sí, porque no dejo recuperar del todo al músculo. Estoy generando trabajo mecánico con poco descanso. Si yo quiero tocar el volumen para aumentar la intensidad, te digo que en lugar de 3 series, haga 5. Y eso va a ser mucha más, de alguna manera va a implicar más, que sea más intenso, porque hay más cantidad de repeticiones. Igualmente, obviamente, todo depende de la aptitud física del sujeto también, ¿no? Quizás hay que pararnos en la realidad, pero a lo que me refiero es esto, no es lo mismo caminar a 2 kilómetros por hora 10 cuadras que caminar a 2 kilómetros por hora 1000 cuadras. Si bien utilicé la misma intensidad, el volumen es mucho más en uno que en otro, con lo cual eso puede predecir más intensidad, todo como les digo, de acuerdo a la capacidad del sujeto. Estamos hablando de un sujeto entrenado, capaz que te hace las 1000 cuadras intensidad como nada, pero bueno, estamos hablando de alguien que arranca de cero y que está en el piso. ¿Se entiende? Para que sea entendible el ejemplo. Pero sí para que ustedes sepan que pueden jugar con muchas variables a la hora de generar esto. Entonces, es importante la intensidad como la vedette de los componentes, pero el volumen, la densidad, la frecuencia y la duración también me están prediciendo que pueda llegar a yo jugar con todo eso para hacerlo un poco menos o más intenso, ¿no? Pero si puedo, relativamente, mientras mejor pueda controlar la intensidad, más específico soy en lograr lo que quiero con el entrenamiento. Y la densidad, obviamente, es el trabajo, también es importante porque, ojo, con la densidad y el volumen y demás, que te puede cambiar el objetivo, ¿no? Porque si yo se me está yendo la mano con la densidad, por ejemplo, como les dije acá, que en lugar de descansar 30 segundos, descansan 5 segundos, y yo hago más densos entrenamientos, por ahí genero más tasa de ruptura proteica y ya estoy en otro objetivo. Por ejemplo, en hipertrofia muscular, cuando yo arranqué con el tipo a hacerle un periodo de entrenamiento básico. O sea, recién arrancó a entrenar, lo empiezo a pasar de a poco por los distintos grupos musculares, pero el tema es que lo mato porque le achico mucho los descansos, o no le doy descanso a los grupos musculares. Y le pongo, le pongo cierta cantidad de ejercicio. Si ese estrés que le genero es mucha ruptura proteica, me estoy yendo a un entrenamiento más para el tipo hipertrófico que de acondicionamiento básico. Entonces, lo muy probable es que si el tipo siga viniendo y yo se me está yendo la mano con las cargas, volvamos a la clase 1 a decir que el tipo no se termina adaptando y termina agotándose. Y no vuelve más.
comúnmente pasa eso, hay que ver también si se alimenta bien, si descansa bien y la vida diaria del tipo, ¿no? De la persona. Pero es importante tener en cuenta eso, que a veces todos los componentes son importantes, todos, desde los que vimos, todos los vamos a cerrar después con eso. Ahora, en la frecuencia de la carga, yo también tengo acá la frecuencia, es cuántas veces por semana entrena. Es uno de los factores que más se suelen tocar en el entrenamiento. Como primera medida, yo si tengo que tocar alguno, generalmente se suele ir a la frecuencia, en el sedentario, me estoy refiriendo, pero a veces como el tipo no puede aumentar su frecuencia con la que entrena, se tiene que tocar otro factor, el volumen o algún otro factor, para cambiar el estímulo, me refiero, ¿no? Para darle variabilidad a ese objetivo que estoy entrenando. Pero bueno, también existe la posibilidad de que el tipo aumente su frecuencia, si está yendo 3 veces por semana, pase a ir 4, por ejemplo, y ahí voy a tener que tener en cuenta los otros factores también, de no tocar todo el volumen, la intensidad, la densidad, si toqué la frecuencia. Siempre tengo que ir tocando a conciencia y evaluando y observando, para que no se me vaya la mano, obviamente, y hablando con el entrenado. Entonces, la duración de la carga se referencia a la duración es volumen. Esto es, a ver si acá la duración entraría acá adentro. Porque la duración de la carga es, de alguna manera, la referencia de cuánto dura la aplicación de un estímulo. Por ejemplo, ustedes acá también, en lugar de usar repeticiones, podrían usar tiempo. Yo te digo que hagas una sentadilla en 3 series de 1 minuto cada una. Y descanses 30 minutos y todo esto. Entonces, en lugar de usar repeticiones, uso tiempo, duración. También la duración puede ser cuánto duró la sesión de entrenamiento, le resto los descansos y saco el tiempo total de carga mecánica, o sumo todo. Bueno, tengo posibilidades de sacar tiempo, duración, ¿no? Y de ahí lo evalúo después en 1 semana, en 2 semanas, en 4 semanas, en un mesociclo, en un microciclo, lo vamos a ver, y yo lo pueda ir sacando números y sacando datos a modo de macroestructuras. Y de micro, ¿no? Que es la sesión de entrenamiento. Microestructura, que es la sesión. Ejemplo, el tiempo que tarda en hacer 10 repeticiones, una carga determinada o un ejercicio. Importante, todos estos componentes que vimos no se tienen que entender de forma aislada, sino que tienen que entre todos tener una íntima relación, ¿no? Y la modificación de uno puede predecir a la de otro, como vimos recién con el volumen, la densidad, haciendo que de alguna manera el entrenamiento sea un poco más intenso o menos intenso, todo depende cómo yo toque todo esto, y el estado actual físico que arranque el sujeto. Esto lo vimos porque es la orientación según los temas energéticos. Y por último, la organización de las cargas. Es muy importante la organización de cargas porque, fíjense que yo las cargas las voy a organizar en el tiempo en estructuras. Esto hablando de deporte, pero si hablamos de fitness, salud y estética, puedo poner solamente que cambian los nombres y lo puedo hacer hasta por estructuras más chicas e ir viendo si la persona sigue y tiene adherencia al entrenamiento y no planificar un año. En el deporte se habla de un macrociclo que va de un año a más tiempo. Fíjense, desarrollo 1, desarrollo 2, precompetitivo, competitivo. Cada uno de estos cuadrados son un mesociclo. Esto es un macrociclo, cada uno de estos cuadrados un mesociclo, que corresponde a 1 mes o más días. Cada uno de estos meses tiene microciclos, que corresponde a semanas o días. Y cada uno de estos microciclos tiene sesiones de entrenamiento, que va a ser lunes, miércoles y viernes, en el caso de que haga una frecuencia de 3 veces por semana. Y en cada uno de los días yo voy a colocar, obviamente, todo lo que acabamos de ver. Método, orientación, medios de la carga, objetivos, todo. En realidad objetivos hay en todos. Objetivos hay acá, hay acá, hay acá, hay acá, hay acá. Pasa cuando uno planifica en el deporte, como ya se sabe que tiene el plan
la competencia y todo se va a llevar y se va a dar, vos tenés que armar todo, desde un macrociclo, un meso, un micro, y micros y días. En cambio, en el fitness, la salud y la estética, muchas veces el entrenado deja de entrenar por motivación o sale de la adherencia al proceso de entrenamiento. Entonces, bueno, vas a armar un año para que después venga 2 meses y deje. Entonces, generalmente lo que haces es ir por mesociclos o microciclos, yo diría mejor es por mesociclos, y planificando microciclos. O sea, de un mes planificás 4 semanas. De esas semanas le planificás los micros. Y ahí sacas los días, las sesiones. Y bueno, ahí es donde vos volcás todo esto que estamos viendo, ¿no? Que a simple vista fue de forma general, pero uno vuelca cantidad de ejercicios, selecciona los medios de la carga, selecciona las orientaciones, selecciona los medios en cuanto a las actividades y ejercicios y los medios de la carga en cuanto a materiales que tiene, qué espacio tiene para entrenar. Bueno, es todo un proceso de artesano que tienen que ir llevando en virtud de un sujeto dado. Nunca se olviden que todo depende del sujeto. Esto es fundamental entenderlo porque la carga externa va a impactar en un sujeto, que como carga interna. Y este sujeto puede ser Juan o Pedro, el tema que la misma carga externa impacta de una manera en Juan y de otra manera en Pedro. ¿Por qué? Porque son 2 personas diferentes. Entonces yo tengo que basarme en ese individuo, con una evaluación previa, una anamnesis, conocerlo, saber qué acervo motor tuvo, cómo viene su vida, de qué trabaja. Todo eso lo tengo que saber porque yo voy a estar aplicando cargas y se van a sumar a la vida diaria del sujeto. Entonces, tengo que conocer de alguna manera cuál es la carga emocional, si puedo, no digo que sea para estudiar psicología para poder interpretar la psiquis del individuo, pero sí tener una idea de cómo es, a qué se dedica y tener una idea de ese estilo de vida que lleva el sujeto. O sea, y más cuando hablemos de patologías, porque son estilos de vida muy desordenados, ¿no? Por algo llegó una diabetes, por algo llevó un síndrome metabólico, por algo es obeso. Si bien ciertas patologías tienen una carga genética, ¿no? Podemos hablar de la obesidad en ese sentido, pero nadie es gordo por no comer. Entonces, generalmente hay un trastorno de la alimentación, que me lleva a una inflamación sistémica. Entonces, hay todos unos componentes que, si bien, como yo les dije, los tienen que sacar del deporte y llevarlos al entrenamiento en patología, en salud, pero que van a ser más que importantes. Por eso a mí no se me tiene que ir la mano con la carga, porque si no, ese tipo no va a encontrar adherencia, y no va a seguir y no le va a servir para nada. Entonces, tengo que yo acá ser muy minucioso en la carga externa y evaluar bien cómo va a impactar de a poco, progresivamente, adentro de ese individuo enfermo, ¿no? Por eso está esto de que tiene que ver con entrenamiento, pero si lo llevan a razonar de esta manera, tiene que ver con entrenar. Y entrenar, uno, como yo les dije la vez pasada, puede entrenar para el deporte, para la salud, o más bien para lo que se dé. Piensen que la actividad física ya es el ejercicio, en sí es medicina, porque está relacionado con la mejora de muchísimas patologías crónicas degenerativas y hasta infecciosas mismas. Entonces, es importante entenderlo. Bueno, gente, ahora vengo a la próxima clase. Sí. Juan, antes que te vayas, discúlpame. No. Recién decías de que tenías que tener en cuenta la carga externa. ¿Puede llegar a pasar que el individuo se vaya porque vos le des poca carga externa? Porque es como que haces mucha hincapié en el exceso, pero no te escuché mucho. No, sí, también es lo mínimo, claro, no. Esto puede ser o para abajo o para arriba, el tema es que sea óptimo. El tipo se puede ir por muchas cuestiones, yo no estoy diciendo, lo que pasa es que si la carga es muy baja. Pensé que clínicamente sería más peligroso, no, clínicamente, más potencial el hecho de que se vayan por eso.
No, puede ser que vos estés siempre haciendo lo mismo, ¿eh? Y es una carga que ya el tipo dice, bueno, si todos los días vamos a dar una vuelta al parque y caminamos a la misma velocidad, va a llegar un momento que va a decir, mira, voy solo. O sea, no sé si voy, pero bueno, ya está. Es como todo esto. O sea, nosotros tenemos que ir buscando ese punto en cuanto lo sacamos del acostumbramiento, pero no se nos va la mano. Pero lo sacamos y le generamos un estrés celular, obviamente, pero ese estrés tiene que ser el óptimo. Entonces puede ser o para abajo o para arriba. Y ahí es donde yo busco. Después, bueno, puede haber 1000 motivos por el cual un tipo abandone un plan de entrenamiento, lo habitual, o que abandone la terapéutica a través del ejercicio. Pero bueno, será evaluable, sí. Pregunto, compañero, pasa a veces en el gimnasio que empieza una persona y ve que hay 50 máquinas y vos estás usando 6, y el tipo dice, ¿y para cuándo vamos a empezar a usar el resto? Puede pasar eso, pero hay que en el profe en explicarle que la adaptación lleva un tiempo, o sea, no puede empezar las 50 máquinas el primer día. Exactamente, por eso digo que ustedes se van a encontrar después con ese tipo de persona, que también posiblemente, más allá de su enfermedad y demás, hay gente que piensa que, bueno, por su historial, por su juventud, que ya quiere, y por imitar un ejercicio, o imitar a alguien que está haciendo algo por algún otro motivo, y él ya querer hacerlo, sí, eso es cierto. Por eso digo, a veces pasa eso y ahí hay que jugar un poco con la psicología y con también saber explicarle, mientras vos más capacitado estés, de poderle entender esto. Bueno, después si no lo entiende, es como todo, ¿no? El médico hace lo que puede, hay gente que no entiende los tratamientos, no le da bola, y bueno, después termina como termina, y dice, bueno, si vieron que hay gente que piensa que todos los médicos no saben nada, o sea, todos estuvieron al pedo. Bueno, eh, la verdad es, hay que mirar un poco el ombligo de uno y verse también hasta dónde uno puede. Pero bueno, eso es así, sí, bien como bien marcás vos, también puede pasar eso. Por eso ustedes tienen que estar, todos tenemos que estar preparados para tratar de explicarles de estos conceptos, que todo es progresivo y de que un ejercicio se hace por tal o cual cosa, y no todos los ejercicios son para todas las personas o para todos los objetivos. Ahora lo vamos a ver justo en la clase que viene, seleccionar, hacer cómo se clasificarían los ejercicios. Y desde la clasificación poder seleccionar y no repetir, sino poder inventar, más que inventar, buscar ejercicios adecuados para el objetivo que ustedes busquen. Esa sería la idea, ¿no? Bueno, ahí estoy de nuevo, gente. Espérenme que... Los métodos han visto no son muy difíciles, son intermitente, intervalado, continuo, pero la idea es hacer un repaso de esto, si lo han visto en el año pasado, y empezar a clasificar. Hay ciertas clasificaciones de los ejercicios, por eso no todo ejercicio es para la misma persona, ni los ejercicios van a ser seleccionados en virtud de ciertas cuestiones que ahora vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de ejercicio o actividades, nos referíamos a los medios que tenemos para desarrollar la carga de entrenamiento, y en virtud de la planificación tenemos que seleccionar esos medios y podemos usar varias clasificaciones según sean nuestros objetivos, ¿no? Esto es lo que dije recién. Ahora, ¿de qué depende la selección de los ejercicios? Bueno, primeramente del nivel de rendimiento de cada sujeto, de la experiencia motriz y dominio técnico que tenga ese sujeto en virtud de lo que vaya a efectuar, ¿no? El objetivo a corto y medio y largo plazo que yo me proponga, ¿no? Con lo que el objetivo son las orientaciones de las cargas que yo vaya dándole a todo el proceso de entrenamiento. El equipamiento disponible, que son los medios de la carga, justamente además de los ejercicios, parte de los medios eran los recursos. La sobrecarga que yo tenga disponible, o sea, tengo mancuerna, disco, barras, ¿qué tengo disponible? Dónde se va a llevar adelante el proceso de entrenamiento de la carga, o sea, si es un patio, un gimnasio, un colegio, qué lugar tengo.
y el tiempo disponible para entrenar del sujeto, ¿no? Que eso no es menos, porque bueno, muchas veces los sujetos no tienen demasiado tiempo. Esto nos permite tener una frecuencia de entrenamiento muy baja, y a veces la frecuencia de entrenamiento baja nos propone a que tengamos que hacer algunos retoques en la sesión de entrenamiento, como por ejemplo utilizar más ejercicios que sean poliarticulares, más dinámicos, porque no tienen mucha frecuencia de entrenamiento, disponibilidad para entrenar. Entonces, si yo voy más a lo localizado, por ahí no me sirve tanto, pero todo depende. ¿De qué depende? Como se dice, bueno, depende del sujeto, del objetivo para el cual entrene, en el caso del fitness y la salud, para lo cual esta materia está orientada hacia el entrenamiento. Todo va a depender de la disponibilidad, va a ser importante porque muchos de estos sujetos que padecen, que son sedentarios o que trabajan y padecen encima patologías, no están muy habituados a entrenar, entonces no le dedican demasiado tiempo y tampoco tienen mucho tiempo disponible para entrenar. Con lo cual vamos a tener que jugar un poco con esto. Entonces, la idea es poder entender que posiblemente los ejercicios hay muchas maneras de clasificarlo, y una de las maneras es en ejercicios principales, que son aquellos que nosotros llamamos como motores primarios y estructurales. Ejemplo, una sentadilla, un press, empujar con el miembro superior, traccionar con el miembro superior y demás. O sea, son ejercicios que principalmente tienen la característica de ser poliarticulares y con gran similitud a la técnica del deporte practicado. Y en el caso de que el fitness y la salud, como nosotros estamos viendo acá, la técnica de estos ejercicios poliarticulares tienen que tener gran similitud a las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, subir y bajar escaleras, la marcha, levantar un objeto y poderlo poner por encima del nivel de la cabeza, distintas actividades de la vida diaria que le permiten al sujeto moverse y mejorar en sus capacidades físicas. Ejemplo, una sentadilla para levantarse y sentarse de la cama. Bueno, hay gente que necesita ganar fuerza justamente para esas actividades. Y por ahí la sentadilla, sin ir más lejos, de alguna manera, modificada o no, puede ser, o el gesto motor es el mismo que el que cuando nos paramos de la silla, nos levantamos de una silla o de la cama, no es nada más y nada menos que aplicar fuerza contra el piso con las piernas para que el piso nos impulse y nos podamos levantar desde ese lugar. Entonces, hay que mirarlo por ahí. Los ejercicios principales serán aquellos que ustedes consideren desde esta característica. Eso le pueden agregar también los complementarios. Los complementarios son aquellos que van a ayudar a los principales. Podrán ser monoarticulares o poliarticulares. Mejoran desequilibrios, son aislados a veces, preventivos, ejercicios de balance muscular. Acá pueden entrar todos los ejercicios que tengan que ver con un trabajo aislado de un grupo muscular determinado. Un ejercicio preventivo puede ser un ejercicio de postura, de estabilidad, un ejercicio de balance muscular, de equilibrio, de propiocepción, ¿no? Alguno que mejore un desequilibrio que ustedes hayan notado en cuanto a una postura del sujeto, o porque viene con una postura viciosa con los hombros hacia adelante, con mucha hiperlordosis, hipersifosis. Bueno, algunos ejercicios nos ayudan a esto, ¿no? Que son los complementarios, que los van a tener que usar siempre en virtud de también combinarlos con los principales. Pero los principales son aquellos poliarticulares más, como les dije acá, tienen que ir mirando la similitud a lo que ustedes quieren mejorar en ese individuo. Y generalmente tanto en las actividades de la vida diaria como las técnicas deportivas, son acciones motrices que nos llevan a grandes contracciones musculares, ¿no? Que participan muchas articulaciones en cadena y que son las denominadas cadenas musculares.
Entonces acá tienen una idea para clasificar uno o tal ejercicio. Vamos a dar antes de entrar en otra clasificación, ciertos criterios de selección. Por ejemplo, para ejercicios para personas también de acuerdo a la clasificación de la persona que tengas para entrenar y la cantidad de ejercicios seleccionados. Para principiantes o intermedios, por ejemplo, se puede elegir 1 o 2 ejercicios por grupo muscular, es una alternativa, ¿no? Estos de Necleiro. 6 a 8 ejercicios en fase de acondicionamiento básico, 8 a 12 ejercicios en fase de intermedio, en avanzados en resistencia a la fuerza, como orientación de la carga, como objetivo pueden ir de 3 a 6 ejercicios con parámetros de series y repeticiones medias hacia altas, según Bompa, ¿no? También si buscamos un criterio en cuanto a la orientación del tipo de fuerza, la orientación de la carga hacia fuerza máxima, 3 a 5 ejercicios, ¿no? Y de carácter principalmente poliarticulares. En fuerza potencia irán de 2 a 5 ejercicios con carácter principal y poliarticulares. En hipertrofia de 6 a 9 ejercicios, pudiendo ser la mayoría principales, y algunos que otros accesorios, ¿no? Según Bompa. Bueno, tanto esta filmina como esta son características de la cantidad de ejercicio en virtud del estado del individuo, la aptitud física con la que ustedes arrancan a entrenarlo, o la orientación de la carga a modo de fuerza de lo que quieren seleccionar, ¿no? De lo que quieren. Esta es más que nada informativo, una idea general. Pero esta es clasificación de principales y complementarios, y hoy hay una vertiente de una clasificación que viene de Michel Boyle, que es un entrenador alemán, que es tiene tiene un par de libros escritos sobre entrenamiento funcional, y es un tipo que estudiador y hoy está dentro de la vertiente de esos entrenadores del siglo XXI, ¿no? Más actualizado. En realidad también lo que hace es disfrazar un poco los nombres, ¿no? Para buscar una clasificación diferente a lo que ya veníamos viendo. Pero está bueno porque vamos a tener ejercicios que según él clasifica para el desarrollo del core, la zona media. Vamos a tener ejercicios para el entrenamiento de la potencia muscular, la máxima producción de fuerza en el menor tiempo. Ejercicios para otro tipo de fuerza, sea máxima resistencia, que tiene que ver con ejercicios de miembro inferior, rodilla dominante, empujes, y cadera dominante, tracciones, le llama él. Ejercicios de miembro superior, que son empujes y tracciones, ya sean horizontales y verticales con el miembro superior, ¿no? Y ejercicios correctivos o preventivos, que son aquellos que pueden corregir algún defecto, aislar un grupo muscular determinado para ganar fuerza muscular, o corregir la postura, o trabajar sobre la zona media, la estabilidad, la propiocepción, ¿no? Ejercicios de isométricos para la movilidad de la cintura escapular, ejercicios mismos de movilidad, flexibilidad, pueden entrar dentro de esta característica, o de esa área, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo grupo por grupo. Bueno, ejercicios para la zona media, ejercicios para core, tenemos que Boyle le llama antiflexión lateral, ahora vamos a ver de qué se trata este nombre, antiextensión, antiflexión y antirrotación. O sea, a los movimientos que tiene el tronco, que son flexión lateral, extensión, flexión y rotación, él le pone la palabra anti. Y podemos hablar de que los ejercicios de antiflexión lateral están dadas por las planchas laterales, antiextensión por las planchas pronas, antiflexión por las planchas supinas y puentes, y rotación por lo que se llama antirrotación, que ahora lo vamos a ver. Acá sale el típico ejercicio del crunch, o de los espinales con la hiperextensión de la columna para los espinales. Esos dos tipos de ejercicios dinámicos de crunch y espinales con hiperextensiones, hoy en día están un poco
mal vistos, por decir de alguna manera, o la forma en que se está estudiando la zona media en el siglo XXI ya corre de lado esos tipos de trabajo. Pero como cada profesor con su manual, lo van a seguir viendo en los gimnasios, en las plazas y demás, donde siguen insistiendo con los ejercicios de crunch, sobre todo con un recorrido de la columna vertebral que la saca de su posición neutra y que pone a los elementos conectivos, o sea, los elementos de retención y contención, que son las partes blandas, ligamentos, disco intervertebral y demás, a posibilidad de lesión, ¿no? Por la mecánica repetida de sacar desde la movilidad que se hace con la columna, sacarla de su zona neutra. A raíz de todo esto y de ciertos estudios que se han visto de que la columna empieza a sufrir, sobre todo los discos intervertebrales y estas partes conectivas, se empezó a ver la idea de empezar a entrenar el entrenamiento del core con ejercicios más isométricos, más de estabilidad, con la columna en su posición correcta y generando por ahí algún movimiento, ya sea con las extremidades, pero siempre manteniendo el tronco, la zona media, lo más estable posible, ¿no? Y con una buena posición postural o una posición correcta. No vamos a entrar mucho en esto, después si hay tiempo, que si lo habrán visto en entrenamiento, o si en alguna otra materia podemos hablar más del core, lo haremos, pero bueno, la idea de los crunch hoy en día no está del todo muy, depende cómo se haga, eso sí, pero la función en sí de la zona media no sería la función dinámica, sino más bien la función estática, de estabilizar y transferir las fuerzas desde una extremidad por el core hacia otra extremidad. O sea, de la extremidad inferior a la superior o de la superior a la inferior. Entonces, Boyle empieza a llamar a los ejercicios antiflexión lateral o plancha lateral. ¿Por qué le pone la palabra anti a la flexión lateral? Bueno, fíjate, este tipo en la plancha lateral está de forma isométrica manteniendo la postura. Si la musculatura se relajara y la fuerza de gravedad cayera, obviamente la fuerza de gravedad cae. Claro, sí, bueno, pero ese es el crunch del Stuart McGill, no es un crunch como el que se hacía, como el que se hace en las plazas o el que estábamos acostumbrados a hacer con recorrido completo. Es un crunch levantando solamente, si no me equivoco, el ejercicio que hablas no lo conozco mucho por nombre, sí por la técnica, que levantás la cintura escapular solamente de la colchoneta. Y ese es el trabajo isométrico más que nada, pero sí, o sea, toda esta idea también viene de Stuart McGill, de Craig Liberson, de ciertos fisioterapeutas que son entrenadores y empezaron a cambiar la idea de este entrenamiento de la zona media, ¿no? Pero fíjense por qué la palabra antiflexión lateral, porque la gravedad que empuja acá y tira para abajo, este tipo por el tono muscular o la postura isométrica está manteniendo esta posición, si se relajaría y cayera, el tronco iría hacia la flexión lateral, o sea, la cabeza iría hacia allá y se flexionaría el tronco de forma lateral hacia la flexión, cayendo la cadera al piso. Es por esto que él le pone antiflexión lateral, porque al mantener esta postura, vos estás manteniendo una postura antiflexión lateral. Estás resistiendo a fuerzas que te llevan a que la zona lumbopélvica caiga en flexión lateral. Por eso le pone antiflexión lateral. No es nada más y nada más menos que un figurete, ¿no? Así para cambiar un poco los nombres de la clasificación, pero es una cuestión biomecánica. No, en realidad es esta la postura correcta, se le llama antiflexión lateral, se trabaja con planchas laterales. No es un ejercicio, plancha lateral. Mantener isométricamente Profe, la postura. una consulta. Sí. Pero decir plancha lateral no es, me imagino, pasa que hay gente capaz que no lo conoce o no sabía de la antiflexión lateral y que se quede solo con pensando
que solamente es haciendo planchas laterales es bastante poco. O sea, si al mismo tipo lo ponemos parado manteniendo una mancuerna en una mano de 40 kilos, está haciendo una antiflexión lateral sin hacer una plancha. Sí, no, igual esto no es solamente la plancha lateral a la cual llama antiflexión lateral, ¿eh? No, pero Yo acá en la puse clasificación pone plancha nada más. Claro, no, en realidad no es solamente plancha. En realidad acá en la clasificación yo puse plancha solamente para que tengan una idea del ejercicio en sí, pero es lo que propone es la antiflexión lateral en cualquier situación que vos tengas que resistir la flexión lateral, como bien vos decís, con una mancuerna en una mano, donde si te dejás caer, o sea, si te llevaría el peso de la mancuerna, vos irías con el tronco en el otro lado que tenés la mancuerna, es una flexión lateral. Tú estás resistiendo a la flexión lateral. Como bien vos decís, ese es otro ejercicio de antiflexión lateral. Sí. Lo de plancha lateral, tómenlo como un ejemplo, ¿eh? Él llama antiflexión lateral a todas las posiciones. Después, ustedes imagínense cómo pueden diseñar un ejercicio de antiflexión lateral. No solamente la plancha lateral. Como bien vos dijiste, ahí tenías uno con la mancuerna sobre un brazo. Bueno, después hay otros que yo puedo tener también, ¿no? También podría pensar tirando de un elástico, ¿no? Con una mano y con la otra no, porque el elástico de costado me llevaría a una flexión lateral si la fuerza del elástico me superase. Entonces ese sería antiflexión lateral. ¿Se entiende? Sí. Digamos, que se entienda que no es el único ejercicio la plancha lateral, ¿eh? Quedó ahí. Juan. Sí. Antes de avanzar, volviendo anterior a la clasificación de los ejercicios principales y los de complemento, que toda esa selección va a quedar condicionada por el ROM. Claro, sí, bueno, no, va a quedar condicionada a muchos factores, es general esto. O sea, principales, lo único que yo les puedo decir es que ustedes, esto es una idea para que ustedes lo puedan poner. O sea, vos vas a poner principal porque vos lo considerás con un patrón de movimiento primario para lo que el tipo quiere mejorar. Para, por ejemplo, si lo comparás con la actividad de una vida diaria, o sea, la caminata de granjero podría llegar a ser principal porque está de alguna manera en similitud con cuando la persona va a comprar a un supermercado, vuelve con la bolsa cargándola en los brazos, al lado del tronco, y caminando. O sea, todo lo que tenga similitud, sea poliarticular, y obviamente tengo un RON determinado, va a ser quizás categorizado como principal para vos. ¿Se entiende eso? O sea, esa es la idea de esto, ¿no? De poner, sí, obviamente va a quedar sujeto a un RON, a toda una serie de factores biomecánicos. Sí, digo porque ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema de la sentadilla, el peso muerto, ¿no? Todo lo que son los trabajos con peso libre, y entonces se lo quieren dar a todo el mundo, se lo quieren enchufar a todo el mundo. Claro, bueno, el tema es ese, o sea, dentro de eso, también tener en cuenta eso, sí, si bien hay que ver, a ver, vos podés pensar en un ejercicio complementario, que en realidad no, si tenés que pensar en que alguien no lo puede hacer, quizás vos veas que necesitas, o sea, vos lo pensás como principal el peso muerto, ¿no? O no sé, algún ejercicio que ustedes vean que es principal, que sea poliarticular, pero vos por ahí considerás que tiene que ejercitar ejercicios complementarios para empezar después con el principal. No necesariamente vayas al principal de entrada. Y también Claro, tienen sí. que pensar de que la enseñanza, ¿se entiende? O sea, y también Sí, pensar de que la enseñanza de por ahí, quizás no es lo mismo hacer un peso muerto con un peso de que la persona, con un peso extra, que la persona le sea muy intenso, que poner un peso adecuado al sujeto. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que también está todo sujeto a una dosificación que esté adecuada a esa persona, ¿no? Pero sí, eso obviamente esto es general.
Ustedes después seleccionan lo que ustedes crean conveniente. Es una idea de clasificar los ejercicios para poder analizarlos biomecánicamente, para clasificarlos, ¿no? Por eso están sujetos al RON, a la palanca de movimiento, así es poliarticular o monoarticular, ¿no? A todo lo que, así es sobre una base de sustentación estable o inestable. Bueno, hay un montón de factores que van a hacer que ustedes analicen cada movimiento o cada ejercicio. Entonces, bueno, tengan en cuenta de esto de Boyle que, por ejemplo, la antiextensión, por ejemplo, es una plancha prona, no solamente una plancha prona, sino toda posición que vos sostengas y que si te relajás, te llevas el tronco hacia una extensión. Por eso es antiextensión, ¿no? Por eso también la antiflexión están en esta vez en una plancha supina o un puente, son ejercicios antiflexión. Si la gravedad me relajara acá, iría hacia una flexión de cadera-tronco, con lo cual es antiflexión. Y acá pasaría lo mismo. Y en el antirrotación tienen la posibilidad de que sea antirrotatorio. O sea, son ejercicios donde vos ves acá en el elástico que si la persona se relajase, el elástico tiende a llevar una fuerza hacia donde él estira, en sentido contrario, y tiende a rotar el tronco. Entonces el tipo está haciendo fuerza, reteniendo esa fuerza externa que está llevando un vector de fuerza en sentido contrario al que hace la fuerza el tipo, y yo mantengo la posición isométrica. Se llama antirrotatorio, porque está evitando que el tronco rote. Que en definitiva esa es un poco la función del core, estabilizar ante determinados movimientos de fuerza de los miembros en una acción motora, ¿no? Con lo cual si yo hago esto voy a estar dándole la función más adecuada a la zona media. Ahora, por último, vamos a entrar viendo la clasificación sobre los de potencia. Acá vimos ya los del core, ¿no? Ahora los de potencia, acá teníamos core, y ahora vemos los de potencia para dejarlos igual a los chicos de la clase del grupo de la tarde. Los ejercicios de potencia hoy están vistos, y desde Boyle, desde los ejercicios de levantamiento olímpico de pesa. La psicotécnica de arranque y envión son las dos técnicas principales del levantamiento olímpico de pesa. Entonces, Boyle lo que propone es que los ejercicios que sean para una orientación de la fuerza-potencia, o sea, aplicar fuerza en el menor tiempo, van a ser los derivados de los del levantamiento olímpico, o sea, este arranque y envión, de acuerdo a la técnica que después vamos a ver, tiene derivados, los multisaltos y los multilanzamientos. Hay que ver si ustedes en una persona con patología pueden llevar, obviamente si la persona sigue y tiene un buen proceso de entrenamiento y hacen una buena base, puedan entrenar la fuerza-potencia. También van a tener que ver si es necesario, si quiere, si le interesa, ¿no? Quizás para la estética o la salud, a veces la gente no le interesa ser potente, no le interesa lanzar en el menor tiempo posible, ni correr en el menor tiempo posible. Y quizás no sean necesarios estos tipos de objetivos. Pero eso lo van a ver ustedes, no, eso depende de la persona y demás. Entonces, basados en los 12 técnicas principales del levantamiento olímpico de pesas, arranque y envión, nacen los ejercicios derivados del LOB, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Y el arranque y el envión son dos ejercicios que tienen que ver con ejercicios muy dinámicos, donde se arranca levantando una carga desde el piso hasta llevarla por encima de la cabeza. En todo un proceso coordinativo de miembro inferior, core, y miembro superior, donde te lleva a tener una gran coordinación intermuscular, intramuscular y una gran estabilidad de la zona media, con una coordinación obviamente fundamental para poder realizar estas fases que tiene el arranque. Claro, estos ejercicios son de arranque, ¿no? Donde vos tenés las fases que tiene una posición inicial, un primer tirón, un segundo tirón, un deslizamiento, desliza por el tronco bien pegadita la barra, y genera un levantamiento hasta llevar la carga por encima de sus hombros.
Obviamente esto requiere además de gran flexibilidad, gran movilidad articular torácica, escapular y demás. Entonces son ejercicios que obviamente son ideales para la potencia, pues son muy dinámicos, y la potencia obviamente cuando se entrena bajo estos ejercicios derivados, se ven muchos beneficios, ¿no? Fíjense el envión, que también es un ejercicio que tiene una fase de cargada y otra de segundo tiempo. La cargada, ustedes la conocen, la cargada de potencia, como le dicen, ¿no? Y tiene características distintas al arranque, pero es un ejercicio que se lo puede dividir por etapas. Y de ahí nacen los derivados del lob. Son ejercicios que nacen de partes o de diferentes posiciones, pero partes de la técnica de este envión y de este arranque. Entonces, por ahí en un jugador de fútbol, la potencia van a ver que lo llevan al gimnasio y hacen cargada de potencia. Es la primera fase del envión, que es una técnica del levantamiento olímpico de pesas. Hoy van a ver mucho de esto, lo van a ver mucho en los gimnasios, aquellos que hacen CrossFit. El CrossFit también utiliza técnicas del envión y del arranque. Entonces, desde ahí se trabaja la potencia. Y es importante que lo puedan ver, o algunos ya lo hacen porque entrena o juega al fútbol, o se lo hacen hacer en el gimnasio. Hoy en día estos ejercicios están muy popularizados, igual hay que saber enseñarlos. O sea, no es difícil enseñarlos, pues tengo que saber de que tengo que armarlo por fase, tengo que ver cómo es al principio, mirar el control motor, la calidad de movimiento, la flexibilidad y la movilidad para poder hacer bien estas técnicas, ¿no? Y sobre todo ganar fuerza con una buena base de entrenamiento de la fuerza de base para después llegar a la potencia, ¿no? Nadie llega a la potencia así porque sí, sino que tiene que tener una buena base de ciertas características, como dijimos antes de entrenar este tipo de orientación de carga, que es la potencia. Pero esto es para que lo tengan en cuenta, porque ustedes ya saben, después vamos a ver los derivados que hay del lob, la clase que viene, pero ya para que lo vayan viendo, y que pueden ver videos y demás, y hay libros de levantamiento, hoy en día está muy popularizado, y pueden tenerlo en cuenta como para la enseñanza de estos ejercicios cuando quieran desarrollar la potencia. Y después tienen los multisaltos y los multilanzamientos, que también son adaptables a la potencia, ¿no? Esto también son muy posibles de utilizar, ¿no? Aplicar fuerza contra el piso en el menor tiempo posible, de diferentes tipos de saltos, hacia adelante, una pierna, dos, y los multilanzamientos en diferentes direcciones. Bueno, gente, acá les dejo para la semana que viene volver, y ahora estamos con la otra materia, así que voy a salir y vuelvo en la otra materia, que ya arrancamos.